Muy buenas noches para todos. Damos inicio al primer encuentro sincrónico del curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Este curso es propio del programa Ingeniería de Sistemas y forma parte del área de Ingeniería del Software. En el transcurso de este periodo académico vamos a tener varios encuentros. Este es el primero. Vamos a hablar algunos aspectos generales del curso. Vamos a hacer una introducción al análisis de especificación de requerimientos y vamos a explicar el primer tema. Y posteriormente vamos a tener otro encuentro el 21 de febrero en el que explicaremos un tema posterior y también hablaremos sobre la segunda actividad del curso. Bien, entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos a hablar del tema que nos compete el día de hoy. Bueno, entonces nuestro curso es análisis y especificación de requerimientos. A primera vista, en una primera aproximación, pues el análisis y especificación de requerimientos es un concepto técnico. Forma parte del proceso de ingeniería del software. A veces se le llama ingeniería de requerimientos. Desarrollar software es un proceso complejo. Requiere bastante trabajo y tiene varias actividades. En la actualidad hay varios modelos o metodologías para la construcción de software. Todas ellas requieren que, previo a las fases posteriores, se haga una especificación de requerimientos. Por eso es importante este curso y es importante los contenidos que vamos a aprender en el transcurso de este periodo, porque serán la base que nos permitirá estructurar nuestro conocimiento sobre el proceso de construcción de software y sobre la gestión de proyectos de construcción de software. Hay varias metodologías para el desarrollo de software, algunas para grandes aplicaciones, otras para pequeñas aplicaciones, algunas para grandes equipos, otros para pequeños equipos. Tenemos las metodologías ágiles que se utilizan para desarrollar rápidamente, especialmente cuando son programas que se deben entregar en poco tiempo. Sí. Y tenemos otras metodologías pues, que están pensadas para grandes proyectos que pueden tomar mucho tiempo y pueden comprometer muchísimos recursos. Todas las fases tienen algo en común y es que deben comenzar con una definición de los objetivos, los requerimientos, las características y las restricciones del software. Esta primera fase, que se conoce como ingeniería de requerimientos o análisis y especificación de requerimientos, responde a esos interrogantes. ¿Qué debe hacer el software? ¿Qué objetivos debe cumplir? ¿Qué características debe tener? ¿Qué requisitos de calidad debe satisfacer? Etcétera. Todo el qué con respecto al proyecto de desarrollo de software. La especificación de requerimientos no necesita responder el cómo, solo necesita responder el qué hace el software. Inicialmente parece una pregunta simple, ¿cierto? ¿Qué hace el software? Lleva la contabilidad de una empresa. ¿Qué hace el software? Gestiona la información de cuentas bancarias. ¿Qué hace el software? Administra la información de un sistema de salud. ¿Sí? Sin embargo, unas respuestas así tan generales no nos permiten construir una solución. Entonces, el análisis y la especificación de requerimientos significa ir al fondo de la cuestión, es decir, conocer detalladamente qué es lo que el software debe hacer, cuál es la información que debe gestionar, qué características, qué requisitos debe cumplir esa información, esa gestión, esos procesos, los reportes, las consultas que se deben hacer. ¿Sí? Cristia, uno de los documentos que tomamos como referencia, nos dice que los requerimientos describen lo que el software hace, describen las funciones que el software desarrolla y además describen las características que el software o el sistema deben tener. Ahora,
como un software puede hacer muchísimas cosas y puede tener muchísimas características, pues tenemos que seleccionar las funciones relevantes y las características relevantes en función del objetivo para el que se desarrolla el software. Gómez nos dice que un requerimiento nos dice el qué hace el sistema, o qué propiedad debe tener, o qué restricción debe cumplir. Más no nos dice el cómo, porque el cómo corresponde a la fase de diseño. Entonces, si uno de los requerimientos es que el sistema debe solicitar que el usuario se identifique a través de la huella dactilar, ¿sí? Ese es el requerimiento. El cómo vamos a hacer que el usuario coloque la huella dactilar y que el software la procese y verifique su autenticidad, eso es tarea de la fase de diseño, ¿sí? Entonces, en la fase de análisis y especificación de requerimientos, nos vamos a ocupar del qué. ¿Qué hace el software? Pero, ¿qué hace detalladamente? No el qué hace a grandes rasgos, ¿cierto? Porque si yo digo, ¿qué hace el software? Ah, lleva la contabilidad de una empresa. No estoy dando información que me permita diseñar y desarrollar el software, porque la contabilidad es algo muy grande, ¿cierto? Pero si usted coloca una descripción que diga el software imprime la factura de venta, a eso sí es otra cosa, ¿cierto? Porque además voy a tener un requerimiento de información que me diga que una factura tiene los siguientes datos: un número de factura, una fecha, una identificación del cliente y una lista de productos o servicios adquiridos. Ah, bueno, ahora sí tengo información detallada. Los requerimientos apuntan a eso, a detallar la información sobre qué hace el software, sobre qué características debe tener. Veamos un ejemplo de una característica, ¿cierto? El sistema debe funcionar sobre sistema operativo Windows y también sobre sistema operativo Linux, Debian o alguno de sus derivados. Eso es un requerimiento sobre una característica que él debe tener. Ahora, estos requerimientos nos dan información que vamos a utilizar para las fases posteriores como diseño, desarrollo, pruebas, pero también nos van a permitir al final demostrar que el software responde a las necesidades para las cuales se contrató a los desarrolladores. Bien, les decía anteriormente que el proceso de desarrollo de software es una actividad compleja, implica muchísimas actividades, se desarrolla en varias fases, ¿sí? Una de ellas es la ingeniería de requerimientos o también podemos llamarla el análisis y especificación de requerimientos. Pero este análisis y especificación de requerimientos también involucra varias actividades, que son las que tenemos en pantalla. ¿Sí? Entonces, no es una sola actividad. Ah, ya, analizo y coloco los requerimientos, listo, estuvo. No es tan sencillo, ¿cierto? No es tan sencillo porque tenemos que asegurarnos que los requerimientos sean de calidad, que la información que presentan sea completa, que no sean ambiguos, que sean precisos, ¿cierto? Que estén expresados de una manera coherente. Entonces, esos requerimientos tienen varias actividades para llegar a ellos, tienen bastante trabajo. Hay que hacer una recolección de información y para recolectar esa información primero hay que entender qué información se necesita y luego hay que pensar en quién tiene esa información que necesitamos y luego hay que pensar en cómo la vamos a obtener una vez que hemos identificado la fuente. Entonces hay varias cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es el estudio del dominio del negocio o el estudio del dominio del problema, o también le llaman algunos el dominio detrás del sistema o el negocio detrás del sistema. Ahora vamos a ver de qué va este estudio del dominio del negocio. ¿Listo? Esa es la primera actividad que vamos a desarrollar en nuestro proceso de análisis y especificación de requerimientos. La segunda actividad es la obtención de requerimientos. Entonces, primero, el dominio del negocio. Segundo, la obtención de requerimientos. ¿Sí? A esa obtención de requerimientos también se le llama elicitación de requerimientos. Si ustedes
tuvieron un acercamiento ya al sílabus del curso y a las actividades, en varias partes se habla de elicitación de requerimientos. Eso es la obtención sistemática de los requerimientos. ¿Listo? Luego viene el análisis de los requerimientos. ¿Por qué después de obtenerlos tenemos que analizarlos? Porque cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de licitación obtenemos mucha información. Vamos a obtener información repetida, vamos a obtener información relevante y vamos a obtener información irrelevante. Entonces hay que analizar esa información para identificar los objetivos, identificar los requerimientos, identificar las necesidades, identificar las expectativas, identificar los deseos de los usuarios, porque los requerimientos obedecen a las necesidades, ¿cierto? A los objetivos del sistema, no a los deseos de los usuarios, porque los usuarios pueden querer muchas cosas y no todas ellas pueden satisfacerse. Bien, una vez que hemos hecho el análisis, viene la especificación de requerimientos. Esta fase corresponde a la forma como nosotros comunicamos esos requerimientos que hemos identificado, de manera que sean fáciles de entender y que se puedan entender de una forma única, es decir, que no haya errores de interpretación por parte de muchas personas. Esos requerimientos van a ser conocidos por otros miembros del equipo de desarrollo, ¿cierto? Por las personas que se encargan del diseño, por las personas que se encargan de la programación, por las personas que se encargan de las pruebas y también por el cliente o por su delegado, por el interventor, ¿cierto? Por los usuarios o por sus representantes. A veces pensamos que cuando hablamos del cliente, la persona que dirige la empresa, la persona que nos contrata, se ocupa personalmente de todo, pero eso no funciona así en el mundo real, ¿cierto? Si usted es contratado para desarrollar software para una empresa, es muy probable que esa empresa tenga una gerencia de TI, ¿cierto? O una unidad de sistemas o un departamento de informática, etcétera, y que allí trabajan personas con conocimientos sobre el tema y que van a ser delegadas pues para comunicarse, para interactuar con el equipo de desarrollo. Entonces, todas las personas que participan en este proceso deben entender los requerimientos de la misma manera. Por eso es que se deben especificar. La especificación significa escribirlos de una manera concreta para que sean comunicados con precisión y no haya errores de interpretación, que el uno entendió que el software hacía esto, pero lo que se quería decir era lo otro. Eso no debe ocurrir. ¿Listo? Luego tenemos la validación de requerimientos. ¿Qué significa la validación de requerimientos? Que cuando hemos hecho todo el trabajo de análisis y de especificación de requerimientos, nosotros tenemos que volver a las fuentes de donde obtuvimos la información, que pueden ser gerentes, administradores, usuarios, supervisores, auditores, bueno, las personas que nos proporcionaron información sobre las necesidades que tiene la empresa, sobre los objetivos, sobre las funciones que el software debe desarrollar. Entonces, vamos a volver con ellos y les vamos a presentar la información que nosotros hemos elaborado sobre los requerimientos para que estas personas nos digan si eso que nosotros hemos entendido y hemos especificado realmente es lo que la empresa necesita, si realmente es lo que ellos están solicitando. Si eso que nosotros hemos entendido y hemos plasmado en el documento de requerimientos del sistema realmente corresponde a las necesidades que ellos han expresado. Porque podría ocurrir que si no estamos haciendo un proceso de manera organizada, de manera sistemática, haciendo los registros que corresponden, al final nosotros tengamos unos requerimientos que obedecen más a nuestra percepción sobre el problema que a las necesidades de los clientes. ¿Sí? Los requerimientos no los proponen los desarrolladores. Ese es un error muy común que no se debe cometer. No se trata de decirle al cliente qué es lo que él necesita. Se trata de ayudarle al cliente a identificar sus necesidades, porque el software debe ofrecerle solución a las necesidades del cliente, no ajustarse a las ideas que tienen los analistas o los desarrolladores. Bien, pero el trabajo con los requerimientos no termina allí. Después de que hemos especificado los requerimientos, los hemos validado con el cliente, que tenemos un acuerdo, ya sabemos qué es lo que el software debe hacer y qué características debe tener, ¿cierto? Qué requerimientos de calidad debe cumplir, etcétera. Esos requerimientos hay que gestionarlos porque ellos no mueren en la primera fase, sino que se proyectan hacia las fases siguientes. Esos requerimientos tienen que tener respuesta en la fase de análisis. Es decir, el análisis se tiene que hacer en función de esos requerimientos que se han especificado inicialmente. Y luego viene la fase de desarrollo y cuando se desarrolla el software lo que se tiene que hacer es implementar
los programas, los módulos, las funciones, los procedimientos para atender cada uno de esos requerimientos. Y esos requerimientos de calidad, de operación, de adaptación, ¿cierto? De comunicación, de información, todos esos tienen que verse reflejados en el diseño y luego en el desarrollo. Y luego tenemos que echar mano nuevamente de esos requerimientos para hacer las pruebas del software, porque tenemos que asegurarnos de que el software realmente hace lo que debe hacer y que los resultados que genera después de los procesos realmente corresponden a los resultados que el cliente o los usuarios necesitan. En caso contrario, pues nuestro programa no será aceptado. Bien, hablemos del estudio del dominio del negocio o del análisis del dominio del problema o del negocio detrás del sistema, dependiendo de las fuentes a las que ustedes accedan, pueden encontrar que se lo nombra de diferentes maneras, pero esta es una actividad que debemos hacer al comienzo del proceso de ingeniería de requerimientos. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Miren, el dominio del negocio es el área de trabajo de la empresa que contrata o que necesita el software. ¿Sí? Áreas grandes de desempeño de las organizaciones, es decir, en qué mundo operan estas empresas, ¿cierto? ¿En qué sector de la economía o de la industria o del comercio o de los servicios es que funcionan? Cada área de desempeño, cada campo de trabajo, cada campo de interacción de las organizaciones tiene sus propias características, tiene su propio vocabulario, tiene sus propias leyes, tiene sus propios procesos, ¿sí? Los ingenieros de sistemas sabemos de sistemas, pero no sabemos de otros dominios o de otros negocios o de otros campos de trabajo, ¿cierto? Y cuando vamos a desarrollar software, tenemos que conocer el campo de trabajo para el cual La vamos a confusión que desarrollar tenía. software. Por ejemplo, mire, usted es profesional de ingeniería de sistemas, se dedica al desarrollo, ¿cierto? Y lo convocan para desarrollar un sistema de información, digamos, para una entidad bancaria. Pero usted todo lo que sabe de los bancos es que tienen tarjetas de crédito y tarjetas débito y que hay cajeros electrónicos, ¿cierto? Ah, bueno, a lo mejor también sabe que le pueden prestar dinero y que también usted puede ahorrar dinero en el banco. Bien, ¿será que con ese conocimiento es suficiente para que yo pueda hacerles una propuesta de un sistema de información? Para que yo pueda hablar con la gente que maneja la información bancaria y me pueda entender con ellos y pueda ayudarles a identificar sus necesidades y pueda registrar sus necesidades, ¿cierto? Y pueda identificar todos los datos que tengo que utilizar y todos los procesos y procedimientos que tengo que implementar, pues seguramente no. ¿Cierto? Lo primero que usted tendrá que hacer es estudiar cómo funciona el sector bancario, ¿cierto? ¿Qué reglas o qué normas aplican para las operaciones que desarrollan en los bancos? ¿Qué procedimientos llevan a cabo? ¿Qué pasa cuando abren el banco? ¿Qué pasa cuando lo cierran? ¿Qué funciones cumplen los diferentes roles, los diferentes empleados que trabajan en estas organizaciones? ¿Sí? Usted no puede empezar a ciegas un proceso de análisis de requerimientos. Entonces, para que usted no vaya a ciegas, lo que usted tiene que hacer es conocer el dominio del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio del negocio se refiere a ese campo de acción de la organización para la cual vamos a desarrollar software. Entonces, si usted va a desarrollar software para un banco, el dominio del negocio es todo el negocio financiero, ¿cierto? Toda la información bancaria. Si usted va a desarrollar software para un hospital, entonces tendrá que entender cómo funciona el sistema de salud, ¿cierto? Entonces, el sistema de salud, ese es el dominio de su negocio. Porque si usted conoce mucho de bancos, está muy bien. Y luego va a desarrollar un sistema de salud, lo que sabe, lo que aprendió sobre bancos, no le sirve para gestionar información de un hospital o de una clínica. Entonces, cuando usted va a trabajar en un hospital o en una clínica, usted debe conocer su lenguaje, debe conocer su vocabulario, debe conocer sus normas, debe conocer sus procedimientos, ¿cierto? Debe conocer el tipo de profesionales que trabajan allí. Todo eso forma parte del dominio del negocio. Eso es lo que tenemos que indagar inicialmente, ¿sí? En cualquier campo en el que vayamos a trabajar, tenemos que conocer el negocio. Entonces, ya les he puesto dos ejemplos, uno del sector bancario, otro del sector de la salud. Si usted va a desarrollar un sistema para contabilidad, pues tiene que saber contabilidad.
tiene que saber cómo funcionan las cuentas, cuáles son las operaciones que se realizan. Y luego hay diferentes tipos de contabilidad. Tendrá que usted mirar la contabilidad en la empresa para la cual va a trabajar, ¿cierto? Diferentes tipos de empresas pues tienen diferentes tipos de sistemas contables. Bien, entonces, espero haber dejado claro lo que es el dominio del negocio. ¿Sí? Lo repito, el dominio del negocio es el campo de trabajo de la organización para la cual usted va a desarrollar software. Es el contexto en el que esta organización se desempeña. Si usted fuera a desarrollar un sistema para un colegio, por ejemplo, ¿cierto? No necesita saber cómo funcionan los bancos ni cómo funcionan los hospitales. Necesita saber cómo funcionan los colegios, qué información gestionan los colegios, qué operaciones desarrollan, con qué organizaciones se relacionan, que el Ministerio de Educación, que la Secretaría de Educación Municipal, que la Secretaría de Educación Departamental, que el Magisterio, etcétera. Eso es lo que usted tiene que saber, ¿sí? Cómo funciona el colegio en su contexto, con qué otras instituciones se relaciona, cuál es el intercambio de información que hacen. Eso es lo que usted tiene que saber. Bien, ¿cómo hacemos entonces para llevar a cabo el estudio del dominio del negocio o el estudio del dominio del problema? ¿Sí? Tenemos que adquirir información por diferentes fuentes, por diferentes métodos, para conocer el tema. Entonces, lo primero es un acercamiento a partir de la información pública que se maneja en ese tipo de organizaciones o en ese sector o en ese dominio. Hoy en día es muy fácil porque disponemos de Internet y en Internet existe información sobre todo. Entonces, si usted quiere aprender sobre el sistema bancario, en Internet va a encontrar información. Si quiere conocer el sistema de salud, en Internet va a encontrar información. Si quiere conocer sobre restaurantes, allí va a encontrar información. ¿Listo? Haga uso de las fuentes públicas de información, libros, revistas, periódicos, plegables, documentos, digamos, blogs, ¿cierto? Documentos sobre el tipo de empresas con la que usted va a trabajar. Hay empresas que tienen su propio sitio web, pues revise el sitio web de la empresa para la cual va a trabajar. Que la empresa para la que yo voy a trabajar no tiene sitio web, pero hay otra empresa que hace lo mismo y tiene sitio web. Ahí tiene usted una fuente de información a través de la cual usted va a aprender mucho sobre este tipo de empresas. ¿Sí? Si su empresa fuera muy especializada y no encuentra información en ninguna parte, no hay documentos publicados, no aparecen en los libros, no hay libros sobre este tipo de empresas, ¿cierto? No hay otro sitio web, etcétera. Entonces, tendrá que recurrir a información de la fuente principal, es decir, ir hasta la organización y observar qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué hacen, etcétera. A eso le llamamos información in situ, o lo que es igual a inmersión en la organización. Entonces usted tendrá que ir allá y familiarizarse con todo el trabajo que hacen las personas que están en esta empresa, ¿cierto? Pero inicialmente busque información por todos los medios que estén a su alcance. De último, usted va a ir a la empresa para obtener la información. Pero el estudio del dominio es precisamente que usted conozca mucho sobre el tema antes de ir a la empresa. Eso es lo que se busca. Pero si ya no consiguió, pues tocará ir a la empresa y averiguar allá mismo cómo funciona, ¿cierto? Pero cuanto más conozca usted antes de entrar en contacto con la empresa, mucho mejor. Los requerimientos para el software están en el dominio del negocio, ¿sí? ¿Por qué? Miren, porque es que en el dominio del negocio es donde están los objetivos de las organizaciones y los requerimientos de su sistema, los objetivos de su sistema, las características de su sistema tienen que alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa para la cual usted va a desarrollar. Si usted no tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la organización para la cual usted va a desarrollar, pues usted va a estar trabajando fuera de contexto. Y la idea de todo esto es que usted conozca el contexto en el que va a trabajar, ¿sí? Los requerimientos para su sistema usted los va a encontrar precisamente en las operaciones que la organización realiza para llevar a cabo sus actividades. Ahí es donde usted va a encontrar los requerimientos. Por eso es que los requerimientos no pueden salir de la mente y la experiencia de los desarrolladores o de los analistas. Tienen que salir desde allá, del campo, de donde se está haciendo el trabajo, de donde se están realizando las operaciones. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que usted va a hacer es ayudarle a su cliente, a los usuarios de su sistema, a mirar con claridad cuáles son las necesidades que el sistema debe satisfacer, cuáles son los objetivos para los cuales va a desarrollar el sistema. ¿Listo? Los clientes tienen muchas ideas respecto al sistema, pero esas ideas no son muy precisas. A veces los clientes no pueden expresarlas con claridad. Los usuarios quieren muchas cosas, pero no pueden precisar la información de lo que necesitan. El analista, como tiene más conocimientos sobre sistemas, tiene más conocimientos sobre desarrollo, tiene más conocimientos sobre tecnología, lo que puede es ilustrarlos, ¿cierto? Brindarles información para que ellos puedan enfocarse, ¿cierto? Puedan precisar lo que necesitan. Entonces, en la interacción entre los analistas y los usuarios o los analistas y el cliente, se van identificando los requerimientos. No es que el analista los lleve y le diga, mire, su sistema tiene que hacer esto. No. Y tampoco ocurre de que usted vaya con el cliente o con los usuarios y ellos le vayan dictando y usted vaya tomando nota y esos sean los requerimientos. No, porque es que la percepción que tienen los usuarios y el cliente sobre el sistema no se ajusta a los requerimientos del sistema. Los requerimientos se tienen que modelar, se tienen que especificar. Ellos lo que le van a dar son ideas generales, le van a dar información. Por eso es que hay necesidad de llevar a cabo un proceso de Sì, análisis. sería el 3, la receita. Bien, ¿qué incluye el dominio del negocio? ¿Qué es lo que yo debo conocer, Miriam? Una de las cosas que usted tiene que hacer es describir la organización para la cual va a desarrollar su sistema. Tiene que conocerla y tiene que poder describirla. ¿Sí? Tiene que conocer la estructura organizacional, es decir, cómo funciona. Está por departamentos, está por dependencias, tiene sucursales, no tiene sucursales, ¿sí? Los objetivos estratégicos de la organización. Si quiere crecer, quiere vender más, quiere mejorar la calidad, quiere aumentar la cantidad de producción, tiene que conocer los objetivos organizacionales para poder entender qué es lo que la empresa quiere. Tiene que saber con qué empresas se relaciona su organización, con qué empresas intercambia información, qué información intercambia. Con algunas son de tipo normativo, con otras son negocios, otras le proporcionarán servicios. ¿Sí? Toda esa información se representa en un diagrama. Ese diagrama se llama diagrama de contexto. Entonces, ¿qué representa el diagrama de contexto? Representa una organización o un sistema con los sistemas que están en su mismo entorno y cómo se relaciona, qué intercambios de información o de energía hace con otros sistemas. Hay que describir lo que los usuarios hacen en el sistema actual, ¿cierto? Los procesos que el sistema actual lleva a cabo. Pocas veces el desarrollo de un sistema informático parte de cero. Eso es poco común. ¿Sí? Normalmente lo que hacemos es automatizar o sistematizar ciertos procesos. Puede ser que anteriormente se utilizaba otro sistema que ya está viejito, que no funciona bien. Puede ser que utilizaban paquetes ofimáticos para desarrollar el trabajo. Puede ser que lo hacían manual, etcétera. Puede ser que lo que se busque es una innovación. Por ejemplo, muchos sistemas funcionan como aplicaciones de escritorio y ahora quieren que funcionen en la web, ¿cierto? Entonces, miren, siempre hay que conocer cómo se está manejando antes del sistema los procesos. Cómo se están procesando los datos, qué datos se están procesando en la actualidad, antes del sistema. Eso es lo que le llamamos describir el sistema actual. ¿Sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues formular objetivos para el sistema. Entonces, una vez que conocemos el funcionamiento de la empresa, conocemos cómo está funcionando esa parte que queremos sistematizar, entonces ya podemos expresar cuáles son los objetivos. Y esa información también nos debe surgir de los clientes. En la medida en que nos acerquemos al cliente y él nos brinda información, nosotros vamos identificando qué es lo que el software que nosotros vamos a desarrollar debe hacer, debe cumplir, qué objetivos debe cumplir, ¿no? Y luego viene una parte muy importante y es que nosotros debemos identificar a los participantes en el proyecto de análisis y especificación de requerimientos. Los participantes son aquellas personas que van a trabajar con nosotros
y que tienen información importante, ya sea por el conocimiento que tienen, por la experiencia en la empresa, por el cargo que desempeñan, ¿cierto? Por las funciones que realizan, por la información que manejan, etcétera. Hay unas personas que son clave. Todas las personas que utilizan el sistema, es decir, todos los usuarios, no necesitan ser participantes en el proyecto porque todos no manejan la misma información, ¿cierto? Todos no realizan las mismas operaciones. Entonces, tenemos que asegurarnos de que en el equipo que lleva a cabo el análisis y la especificación de requerimientos hayan personas que realmente pueden contribuir con información que nos permita identificar los requerimientos. ¿Sí? Por eso es que es importante identificar los participantes, porque no todos los usuarios, no toda la gente que trabaja en la empresa pueden ser participantes en el proyecto. Por otra parte, los participantes en el proyecto, pues, tienen que ser autorizados por el cliente o por la empresa que nos contrata, ¿cierto? Porque el análisis de requerimiento requiere tiempo. Eso significa que usted va a hacer reuniones, va a hacer entrevistas y obviamente pues las personas que van a actuar como colaboradores en este proceso deben tener disponibilidad para participar en todas estas actividades. Bien, entonces les decía que esta información sobre la empresa, sus operaciones, su interacción con otras empresas que están en el mismo dominio, se representa gráficamente mediante un diagrama que le llamamos diagrama de contexto. Hay más diagramas. El diagrama de contexto es uno de tantos que podemos utilizar con este propósito, ¿sí? ¿Qué vamos a representar en este diagrama? Mediante una elipse vamos a representar la organización o la empresa o la dependencia, el departamento para el cual nosotros vamos a desarrollar el sistema, ¿sí? Y mediante rectángulos vamos a representar todos los otros sistemas o empresas que están en el mismo dominio, que están en el mismo contexto, en el mismo ambiente, con los cuales se relaciona nuestra organización. Y mediante flechas las vamos a comunicar colocando etiquetas para indicar qué tipo de intercambio es el que llevan. Aquí les presento un ejemplo de un diagrama de contexto para una universidad, para la Universidad X. Entonces, miren, la Universidad X se relaciona con el Ministerio de Educación Nacional. Claro, de allí es de donde vienen las políticas, vienen las regulaciones, etcétera. Y la universidad le debe proporcionar al sistema reportes, estadísticas, propuestas de programa, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Por otra parte, La gente de tu la va a venir que universidad no te dieron comida por allá. se relaciona con empresas de salud, ¿cierto? Porque tiene que afiliar al sistema de salud a sus empleados. Y las empresas de salud pueden hacer campañas, pueden enviar información a la empresa sobre los servicios que ofrecen, ¿cierto? La misma universidad tiene que relacionarse con las empresas de pensiones, los fondos de pensiones, porque resulta que para sus empleados tiene que afiliarlos al sistema de pensiones, ¿cierto? Y ahí hay un intercambio de información. La universidad hará sus aportes a pensiones, enviará la lista de empleados, etcétera. La empresa, los fondos de pensiones le enviarán pues también los reportes y la información para los afiliados, ¿cierto? Por otra parte, se relaciona con empresas de servicios públicos, ¿sí? Necesita servicios y estas empresas se lo ofrecen, pero a cambio pues tendrá que pagar, ¿cierto? Entonces ahí tiene un flujo de información entre la empresa, las empresas de servicios públicos y nuestra universidad que hemos tomado como ejemplo, ¿cierto? También se relaciona con los bancos y se relaciona con la sociedad. La sociedad le va a proporcionar los estudiantes, le va a proporcionar los empleados, los docentes, ¿cierto? Y la universidad, ¿qué le proporciona a la sociedad? Los programas académicos, ¿sí? Miren ustedes entonces, ahí tenemos un diagrama de contexto. La universidad es nuestro sistema de interés, es decir, vamos a desarrollar algo para la universidad y la colocamos mediante una elipse, que significa un proceso, ¿sí? Y las demás entidades, las demás empresas, los demás sistemas, como son externos y con ellos no vamos a trabajar, allí no vamos a hacer nada, ¿cierto? No vamos a hacer nada para los bancos, ni para las IPS, ni para los fondos de pensiones, ni para las empresas de servicios públicos, simplemente nos interesa cómo nuestro sistema se relaciona con los demás. Entonces, esos sistemas externos, esas empresas que están fuera de nuestro interés, las vamos a representar con un rectángulo. Entonces, así es como nosotros vamos a representar nuestra empresa y cómo interactúa
con el medio. Bien, esto era lo que les quería presentar en esta sesión. Entonces ahora vamos a proceder con una sesión de preguntas sobre el tema. Y después de las preguntas sobre el tema, vamos a abordar algunas preguntas que ustedes tengan sobre la actividad de la fase 1. Entonces, por favor, levanten la manito y me hacen sus preguntas. Bien, ya tengo una manito levantada, John Jairo Córdoba. John Jairo. Bueno, creo que John Jairo no va a preguntar. Entonces sigamos con Ángel Ricardo Ortiz. O sea, profe, esa tabla que nos mostró se puede utilizar también en lo que sería cuando creamos softwares o solamente cuando estamos a punto de hacerlo sobre una empresa. Repítame la pregunta, por favor, porque no la capté bien. O sea, la tabla, la tabla siempre tiene que ser sobre una empresa o se puede también para un tema de, digamos, de un software, de una creación de un software. ¿Se refiere al diagrama de contexto? Sí, el diagrama de contexto ese. El diagrama de contexto representa un sistema y su contexto. El sistema puede ser cualquier cosa, puede ser una empresa, puede ser un departamento dentro de una empresa, ¿sí? Y podría ser también un sistema informático si usted está analizando un sistema informático. Ah, Lo bueno, que nos muchas gracias. muestra es cómo se relaciona el sistema con lo que está a su alrededor o cómo se relaciona con lo que está en el macrosistema. Ya entendí. Muchas gracias, tutor. Con mucho gusto. Dubán Eduardo. Buenas noches, tutor. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando digamos, cuando hay agentes, participantes externos, digamos, uno puede tener asesoría, digamos, externos de que no sean de la empresa. O sea, información externa que no sea de la empresa, se pueden avalar ahí, en los puntos, por así decirlo. Podría tener asesores externos, ¿sí? Podría tener asesores. No sería muy común, ¿no? Porque es que tengamos presente que las empresas son celosas con su información. Pero si fuera un tema muy especializado y usted necesita un asesor externo, claro, lo relacionaría también como participante. Ok, tutor, muchas gracias por la... Con mucho gusto. Harold Rafael Guzmán. Buenas noches, apreciado tutor. Esto está muy relacionado con un curso que vimos en el segundo semestre, ¿cierto, profesor? Donde analizábamos pues todos los ambientes, cualquiera que fuera, para encontrar un problema y darle solución. Me imagino que esto es la continuación de eso y se trata de la misma forma o hay que ahondar más con respecto al ambiente y todos los que intervienen en ello. ¿De qué curso estamos hablando? Es que ahorita no me acuerdo del nombre, pero creo que está relacionado porque el diagrama que acabo de mostrar también tiene mucho que ver con eso que vimos, con lo de amortiguadores, flujo de información, conectores. Entonces no sé si estoy equivocado o voy por buen camino con lo que acabo de preguntar. Bueno, en ingeniería de sistemas utilizamos muchos diagramas, ¿sí? Y cada diagrama tiene una finalidad. En general, los diagramas son modelos y los modelos representan una vista de un sistema o de un proceso, ¿sí? Ningún diagrama representa toda la información de una situación, por eso se utilizan varios diagramas. Entonces, en programación, por ejemplo, utilizamos diagramas de flujo de datos, ¿cierto? Para representar los algoritmos. Cuando miramos programación orientada a objetos, utilizamos diagramas de clases, utilizamos diagramas de colaboración, utilizamos diagramas de secuencia, diagramas de interactividad, etc. Cada uno muestra algo. Este diagrama de contexto podemos utilizarlo en varias aplicaciones dentro de la ingeniería de sistemas, porque nos muestra es cómo un sistema se relaciona con otros sistemas. Alguien me colocó ya allí que es
teoría general de sistemas, teoría de sistemas en las organizaciones, sí, debieron desarrollar diagramas de contexto y diagramas de flujo de datos en esa materia. Es correcto, ¿sí? Y como Bueno, les digo, gracias. yo he propuesto este diagrama. ¿Es el único diagrama que se puede utilizar para representar un sistema? No, se pueden utilizar otros, pero no quiero como dispersar la atención llevándolos hacia diferentes tipos de diagramas. ¿Listo? Con un diagrama de clase también lo podríamos hacer, pero el diagrama de clase es un poco más especializado. Entonces, por eso yo les he propuesto el diagrama de contexto. ¿Sí? Un diagrama bastante fácil de realizar y la información que tiene es concretamente el sistema que estamos analizando, los sistemas externos o los sistemas con los que se relaciona y las interacciones que tiene o los intercambios de información que tiene con esos sistemas. Eso es lo que representa. Y en este caso nos interesa esta información porque lo que queremos es comprender el funcionamiento del sistema para el cual vamos a desarrollar software. ¿Sí? Entonces, como les colocaba ejemplos en la primera parte de la presentación, si yo voy a desarrollar un sistema de información para un hospital, yo tengo que entender cómo el hospital se relaciona con otros sistemas. ¿Sí? Que se relaciona con la superintendencia de salud, que se relaciona con laboratorios, que se relaciona con empresas de servicios, etc. ¿Cierto? Se trata es de establecer ese tipo de relaciones. Muy bien, espero haberle respondido su pregunta, Harold. Sí, señor, muchas gracias. Ya Ok, me quedó más claro. tengo también a Pedro Espina con la mano levantada y ya les voy a ir dando la oportunidad a todos para que pregunten. Buenas noches, compañeros. Profe, yo tengo una pregunta más enfocada, o sea, fuera del diagrama de contexto, si una empresa o bueno, una organización, hay posibilidad, digamos, no sé qué, aplique otra persona para aplicar dicho diagrama. No sé si mi pregunta la planteo bien, pues. O sea, varios factores que puedan influir en ese diagrama o solamente lo delimitado, pues. Bueno, miren, en el diagrama de contexto van los sistemas, allí no van los actores, ¿de acuerdo? En otro punto tenemos que identificar los participantes. Los participantes son las personas que nos van a brindar información o que van a trabajar con nosotros en la especificación de requerimientos, ¿sí? Pueden ser personas de la empresa, también están las personas que forman parte del equipo de analistas y alguien me preguntó hace un rato, ¿puedo tener una persona externa? No es muy común que haya personas externas en este proceso, pero si necesitara de un asesor externo, podría incluirlo, ¿sí? No es muy común, pero podría estar. Ok, vale, profe, muchas gracias. Juan Pablo. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, profe, mi pregunta es pues basada en texto, a los textos que nos encuentran en la parte que dice escoger un modelo o una metodología con respecto a lo que usted hablaba, que usted nos está guiando o nos está orientando hacia un modelo o un diagrama. ¿Qué nos recomienda o qué es lo más usual para la cotidianidad de un ingeniero? Usar un modelo, qué metodología usar o qué modelo usar en el punto, por ejemplo, en el punto 3, que es el diseño, para los requerimientos de información, requerimientos de funciones y no funciones, ¿cómo se implementa allí esa parte? Muy bien. Bueno, miren, en ingeniería de sistemas utilizamos una gran cantidad de diagramas. Cada diagrama tiene un propósito y representa un tipo de información o de interacciones o de clases o de objetos, ¿cierto? Es decir, cada uno representa su contenido. En análisis y especificación de requerimientos utilizamos pocos diagramas. Claro, hay otros enfoques que utilizan otro tipo de diagramas. Entonces, aquí vamos a utilizar un diagrama de contexto para representar la empresa, ¿cierto? Y más adelante vamos a utilizar diagramas de casos de uso para representar los casos de uso de los requerimientos funcionales. Para los requerimientos funcionales no vamos a utilizar ningún tipo de diagrama. No es necesario. Entonces, vamos a utilizar más adelante, son diagramas de casos de uso. Y vamos a utilizar unas tablitas para especificar tanto los requerimientos como los casos de uso. Pero los casos de uso se representan mediante diagramas de casos de uso, que es uno de los diagramas de UML.
¿Sí? Bueno, y la pregunta era, ¿qué modelos podemos utilizar? Miren, esa pregunta no podría responderla con precisión porque eso obedece a diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando yo voy a desarrollar software, hay varias metodologías, ¿cierto? Y hay paradigmas. Dependiendo de qué paradigma y de qué metodología, puedo recurrir a diferentes diagramas. No todas las metodologías utilizan los mismos diagramas. Por ejemplo, miren, si ustedes están utilizando una metodología orientada a objetos, van a tener que hacer diagramas de clase, diagramas de colaboración, diagramas de secuencia, diagramas de estado, etc. Si ustedes están utilizando un modelo de desarrollo estructurado, van a hacer diagrama de contexto, pueden hacer diagramas de cajas, pueden hacer diagramas de flujos de datos. Entonces, depende un poco del enfoque con el que estén trabajando y del momento o de la actividad que estén desarrollando. Pero si les digo, en ingeniería de sistemas se utilizan muchos diagramas y poco a poco ustedes los irán conociendo. Cada vez que en un curso encuentren un tipo de diagrama, asegúrense de entender qué es lo que representa y para qué se utiliza, para que así cuando se les ofrezca puedan utilizar el diagrama adecuado. Bien, John Jairo. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. He querido hacer una pregunta sobre lo de la webconferencia, que si se queda grabada es que he llegado algo tarde y pues no tengo muy buena conexión, que digamos. Sí, señor, queda grabada. Pues todos ustedes pueden participar en Teams y a través del equipo de Teams ustedes pueden acceder a la grabación. Pero como estas grabaciones después de un tiempo se eliminan, entonces yo las descargo y las publico en YouTube y en el curso les publico el enlace, entonces allí quedan para el resto del periodo. Tengo unas 2 preguntas más, no... Proceda, Sí. por favor. El documento que presentó, ¿eso se encuentra en las unidades presentadas? ¿Las diapositivas? Sí, las diapositivas. No, esas no están en las unidades. Si ustedes lo desean, se los puedo colocar en una carpetica y compartirlas a través de, ¿qué les digo? Del foro de noticias del curso, ¿no? Si ustedes lo solicitan, con mucho gusto yo les comparto la presentación. Esa no está publicada en los documentos del curso. Ah, Sí, claro. para empezar, porque hasta hoy le hice algunos ajustes, pues para que correspondiera con el desarrollo de la temática. Mi última pregunta ahí sería que si este curso tiene alguna reunión de Bilerni o CIPAS y que si acaso esas reuniones tienen como puntos por participación. Muy bien. Miren, yo no programo para este curso B-Learning, es decir, encuentros presenciales en los centros, no, porque no se necesitan. ¿Sí? Ok. Los CIPAS son una forma de trabajar con los grupos. Yo no les llamo CIPAS, les llamo encuentros sincrónicos y tengo programados 5 encuentros sincrónicos. La universidad nos pide que programemos 2 o 3, yo programo 5 para asegurarme de brindarles toda la información en cada momento en cada fase del desarrollo del curso. ¿Listo? Entonces vamos a tener 5 encuentros. Tenemos un equipo en Teams para que ustedes se vinculen, ¿cierto? Y a través de allí, de este medio, pues podemos tener diferentes conversaciones, ir aclarando dudas, proporcionarles la información que ustedes requieran. Entonces, vamos a tener los 5 encuentros. Espero que todos puedan participar, ¿sí? Y lo otro, ¿van a haber algunos puntos? Sí, miren, a partir del segundo encuentro, yo les propongo una actividad de autoevaluación de la reunión, de la teleconferencia, y a las personas que participan les damos 10 puntos en la siguiente actividad. Entonces, en este encuentro no, pero a partir del segundo encuentro, cuando termine la reunión, les voy a proponer un formulario con unas preguntas sobre lo que hablamos aquí. Usted las responde, ¿sí? Y pues a las personas que participan y responden el cuestionario, les damos 10 puntos en la actividad para la que aplica
la reunión, es decir, la siguiente reunión será para la fase 2, entonces en la fase 2 les damos 10 puntos. Claro, si usted saca la nota máxima, la actividad de la fase 2 tiene un puntaje de 100 puntos lo máximo. Si usted saca 100 puntos, pues no le podemos dar 10, ¿cierto? Porque la máxima nota es 100. Pero si usted saca 90 puntos en el trabajo, ¿sí? Le podemos dar 10 puntos por participar en el encuentro y va a obtener 100. Entonces, sí se les da un puntaje por participar. Claro, muchas gracias. Muy bien. Bueno, voy a responder la pregunta que me tiene Juan Pablo acá en el chat. Dice, ¿las pruebas siempre son validaciones técnicas o hay pruebas prácticas con el usuario final? Miren, hay dos tipos de pruebas, ¿no? Cuando se desarrolla software, lo primero son las pruebas de funcionalidad, o sea, las pruebas técnicas que se debe hacer como parte del desarrollo. Y luego, obviamente, se deben hacer pruebas en la entrega. Un producto se debe entregar funcionando. Entonces, necesariamente hay que mostrarle al usuario en el proceso de entrega cómo se están cumpliendo cada uno de los requerimientos del software. Pero antes de llegar allá con el cliente o con el interventor o el supervisor, lo que sea, ¿cierto? Y exponernos a que algo no funcione bien, todo eso tiene que ser probado por el equipo de desarrollo. Incluso en proyectos grandes se tiene personas que están destinadas exclusivamente a hacer pruebas del software. Juan Pablo nos ha proporcionado un enlace, no sé de qué será. Bueno, algo donde haya información. Muy bien. Hay muchísima información en Internet. Asegúrense de seleccionar información válida y hagan uso de lo que encuentran. Tutor, una pregunta respecto a la actividad. Si en esta actividad no hay participación al foro, o si hay. Bueno, creo que sí hay, pero yo miré y el foro no hay ninguna manera no hay ningún lado donde dice para respuesta o para responder. Entonces, ¿ahí qué se hace? ¿No está activo el enlace de respuesta? Voy a revisarlo y si no está activo, pedir a los de soporte que nos lo activen. Sí, porque en el foro hay una participación que es una conversación sobre el dominio del sistema, que en el caso concreto de este curso, en esta versión del curso, es sobre ajedrez y torneos de ajedrez. ¿Listo? Entonces, en el foro vamos a compartir nuestros conocimientos sobre esa temática. Listo, veamos entonces. Sigamos acá con los que han levantado la mano. Leonela. Y buenas noches, tutor. Buenas noches. Y buenas noches, compañeros. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Digamos, para el caso 3, sobre, digamos, el estudio colombiano de ajedrez, digamos, esa parte de la que no entiendo muy bien, tutor. Bueno, miren, en el paso 3 lo que se les pide es que describan el dominio del sistema. Yo lo he expresado hoy. El dominio del sistema es el campo de trabajo de la organización para la que ustedes están trabajando, ¿cierto? Entonces, si ustedes están haciendo un sistema para un colegio de ajedrez, lo que tienen que describir es el colegio de ajedrez y su contexto, ¿sí? Eso es lo que van a describir en el dominio del sistema. Todo lo que tenga que ver con enseñanza del ajedrez, torneos de ajedrez, colegios de ajedrez, campeonatos de ajedrez, premiaciones de ajedrez, todo lo que tiene que ver con eso es el dominio del negocio. Profe, disculpe, con respecto a la pregunta que le hacía la compañera, yo también tenía dudas sobre eso. Usted sobre ese tema para la realización del punto 3 explicó, lo que pasa es que nosotros tuvimos un problema con enlace y pues no alcanzamos a llegar a tiempo a la reunión. Entonces, para cuando termine la reunión y tengamos tiempo, pues para mirar la grabación. Claro que sí. Mañana mismo les publico la grabación. Ok, profe, muchas ¿Listo? gracias. Bien. Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar algo en el curso. ¿Listo? Leonela, ¿quería preguntar algo más? No, gracias por la explicación. La verdad, no entendía esa parte. Muy bien. Jair.
Buenas noches, estimado director y compañeros. Pues realmente la inquietud que tengo es acerca de la parte individual y colaborativa en el desarrollo de la actividad. Es que lo que sucede es que la guía indica que el desarrollo de la misma es individual. Sin embargo, usted en el foro hace la aclaración indicando que hay una parte individual y otra colaborativa. ¿Cómo es eso? Miren, el trabajo lo entregan individual. Por favor, no se vayan a confiar pensando que alguien más va a entregar el trabajo por ustedes. La entrega es individual. ¿Listo? En el foro, ¿qué hacemos? Tenemos un espacio para compartir información sobre el dominio del negocio. ¿Sí? En el foro vamos a aportar información sobre qué pasa con los torneos de ajedrez, cómo se juega ajedrez, quiénes participan, cómo se organizan, ¿cierto? ¿Qué niveles de participación hay? Todo lo que usted conozca sobre ajedrez lo puede compartir en el foro. ¿Sí? Ese es el foro, es para hablar con los compañeros sobre ese tema. ¿Por qué es importante participar en el foro y hablar sobre el tema? Porque precisamente ustedes tienen bastantes dudas, es sobre el dominio del negocio. Pero el trabajo es individual, hay que entregarlo individual. ¿Qué van a entregar? En la guía les dice exactamente lo que ustedes tienen que entregar. Listo, pero yo se lo resumo que tienen que entregar. Tienen que entregar una conceptualización que aparece en el punto 2. Por favor, hagan una consulta con cierta profundidad. Algunos de ustedes me han mandado avances, pero me colocan 2 líneas, una definición de diccionario. No es eso lo que queremos. Queremos profundidad en el desarrollo de esos conceptos. ¿Listo? Y lo otro es la descripción del dominio del sistema, la descripción del problema, ¿cierto? Proponer unos objetivos para el sistema, identificar unas personas con las que usted cree que podría obtener información para llevar a cabo el análisis de requerimientos. Entonces, por ejemplo, usted me dice, yo conozco a fulano de tal que es árbitro en torneos de ajedrez. Ah, bueno, él es un buen candidato para ser participante en este proceso, ¿cierto? O usted dice, conozco a fulano que es profesor de ajedrez. Ah, chévere, él es un buen participante. Muy bien. John Steven. Buenas noches a todos, profesor. Buenas Muy bien. noches. Yo quisiera preguntar, es sobre la parte de las entidades externas. Si de pronto me puede dar como un poquito una lucecita por ese lado, profe, porque como estamos en la otra reunión, habíamos de entrado por donde no era, no alcancé a escuchar ese pedacito. Muchas gracias. Con mucho gusto. Miren, nosotros tenemos un sistema que es el que nos interesa, un sistema como organización, no hablo de un software, ¿de acuerdo? Siempre nosotros tenemos que ubicarnos en un sistema de nuestro interés. El sistema de nuestro interés es aquel para el que vamos a desarrollar el software. Entonces, si usted va a desarrollar software para un colegio, pues su sistema principal es el colegio. Si va a desarrollar software para un hospital, su sistema es el hospital, ¿cierto? Ese es el que vamos a colocar en la elipse, es el sistema central. Pero este sistema se relaciona con otros sistemas en su contexto, en su dominio, ¿sí? Esos otros sistemas, otras empresas u otras organizaciones se representan mediante un rectángulo. Entonces, tomemos un ejemplo. Usted lo contratan para desarrollar un sistema de información o un software con X propósito para una universidad, ¿cierto? Entonces, la universidad es su sistema, para eso es que va a trabajar, pero resulta que la universidad trabaja en un contexto, ¿cierto? Y en ese contexto hay otros sistemas, hay otras empresas, hay otras organizaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la universidad tiene que relacionarse con las empresas de servicios públicos, ¿cierto? La universidad se va a relacionar con la DIAN. ¿Por qué? Porque a la DIAN le tiene que proporcionar información que se dice tributaria, ¿sí? Entonces, mire, la DIAN va a estar representada en un rectángulo. Es una entidad externa a nuestro sistema, ¿sí? ¿Qué significa externa? Que nosotros no la vamos a analizar, pero resulta que nuestro sistema interactúa, intercambia información con los sistemas externos. Por eso necesitamos conocer qué información es que está intercambiando. Entonces, si usted va a desarrollar un sistema de información para la universidad y la universidad necesita enviar información a la DIAN, usted tiene que considerar esa información y ese proceso de envío de información. Puede ser que no forme parte de su sistema, que luego usted dice, no, es que esto lo hace otro sistema, pero inicialmente usted lo tiene que considerar, ¿cierto? Porque si no lo considera, su sistema le va a quedar incompleto. Profe, por ejemplo, para el caso del colegio, un subsistema podría ser el Ministerio de Educación. Podría ser el Ministerio de Educación, claro, un sistema externo, ¿no?
Porque usted ahorita me dijo un subsistema. Un subsistema es un sistema que está dentro. ¿Sí? Ah, Los ok. sistemas externos están fuera. Ok, profe, gracias. Muy bien. Me estaba hablando John Steven, ya me olvidé quién me estaba preguntando. Sí, Creo que profe, John no, ahí está muy bien, muchísimas gracias. Ok, listo. Ángel Ricardo ya creo que preguntó, ¿que tenía otra pregunta Ángel Ricardo? ¿O se quedó la Solo, mano arriba? solo iba a decir que era que no había actualizado la página y estaba abierta la pestaña de ayer, que ayer sí estaba así, pero ya verifiqué y sí está el foro y se puede responder. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, está bien. Déjenme ver acá en el chat si tengo preguntas. Ujú. Profe, disculpe, el que se selecciona por medio de rectángulo es el sistema externo o el Sí, subsistema. señor. El sistema externo se representa con un rectángulo. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces, miren, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo porque necesito que conozcan algo que tengo aquí para mostrarles. Bueno. Bueno, aquí estamos en nuestro curso. Entonces, miren, aquí, por favor, miren en el entorno de información inicial, aquí hay una parte que dice encuentros sincrónicos vía webconferencia. ¿Listo? Aquí hay una tablita donde ahora, en este momento, están publicadas todas las conferencias que vamos a tener. Si ustedes miran, pues aquí están las fechas, las horas, la hora y el enlace para conectarse. ¿Listo? Aquí dice enlace de la grabación. ¿Sí? Entonces, aquí yo les voy a publicar un enlace de YouTube para la grabación. Uno, para las personas que no pudieron estar hoy y que seguramente van a querer enterarse de qué fue lo que tratamos. Y otro para ustedes, los que sí están hoy, porque si no tomaron nota en su cuadernito, después dicen, ah, el profe habló de tal cosa, pero no nos acordamos qué fue, pues vienen y miran la grabación, ¿cierto? Entonces, allí les va a quedar esto. Esto era algo que les quería mostrar. Lo otro, miren, aquí en el foro de noticias del curso, les he colocado una entrada que dice bibliografía adicional. ¿Listo? Y aquí hay unos documentos. Mira, aquí está el enlace a una carpeta compartida y aquí hay unos documentos y estos documentos tratan concretamente sobre ingeniería de requerimientos. Bueno, este es el documento de Camp Derridge. Este está vinculado en alguna de las unidades, ¿sí? Pero, por ejemplo, este de introducción a la ingeniería de requisitos no está, este de Pradel Raya. Este de Montferrer también trata sobre especificación de requerimientos con la norma IEEE. El de Cristian, lo cité hoy en la primera parte, trata sobre la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Este de Loaiza, el de Durán Fernández, etc. Estos son documentos que tratan concretamente sobre ingeniería de requerimientos. Se los recomiendo. ¿Listo? Accedan a esta carpeta, revisen los documentos. La bibliografía que está en el curso, en las unidades, está bien. Ustedes necesitan leerla y necesitan trabajar con ella. Pero estos documentos también les van a ser de mucha utilidad. Entonces, les quería presentar para que ustedes los encuentren y hagan uso de ellos. ¿Sí? Probablemente después van a decir ustedes, es que sobre este tema no hay información. Este curso es un tanto especializado. Digamos que no hay tanta información como uno quisiera, ¿cierto? Y a veces sobre algunos temitas no encontramos la información que necesitamos. Por eso les he hecho una selección con documentos que tratan concretamente de estos temas para que ustedes tengan toda la información que necesitan. Entonces, si no encuentran información sobre algo, allí la pueden buscar, especialmente lo que trata sobre ingeniería de requerimientos, sobre análisis y especificación de requerimientos. Listo. John Steven, ¿tiene alguna otra pregunta o se le quedó la mano levantada? Juan No, Pablo me profe, sí levantó la estaba mano. bien. Gracias. Profe, Ok. yo sí tengo una pregunta. Adelante. En este caso de las revisiones o la retroalimentación, pues yo veo que el docente no está muy activo en la plataforma, entonces, ¿se puede escalar el caso o quedaríamos ahí en ese
en esos casos específicos que de pronto estemos pidiendo alguna duda o algún requerimiento. ¿Usted le escribió al tutor a través del correo Sí, sí, señor. y no le ha respondido todavía? Listo. Si no le responde, escríbame a mí, aunque estoy seguro de que ya deben empezar a responder. Lo que pasa es que en la semana anterior estaban asignando grupos, asignando cursos, entonces algunos tutores todavía no estaban como ubicados con qué estudiantes van a trabajar. ¿Listo? Es probable que en esta semana ya todos estén muy activos y estén dando respuesta, pero claro, si no hay respuesta de su tutor, puede comunicarse conmigo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Debe ser que yo soy su tutor. A ver, ¿quién me escribió por aquí? Yo soy director y tengo grupos de tutoría conmigo. ¿Listo? Si aparezco yo en su grupo es que yo soy el tutor. Entonces se comunican conmigo. Profe, buenas noches. Entonces, Buenas yo noches. creo que también lo tengo como tutor. ¿Usted de pronto tiene Skype para podernos comunicar con usted cualquier inquietud o tiene que ser por Teams? Pues lo que pasa es que es difícil atender dos canales, ¿no? Siempre uno se descuida con alguno de ellos. Y la universidad ha establecido como línea oficial de comunicación Teams para este periodo y los que siguen, ¿sí? Así que sería mejor que nos comunicáramos por Teams. Estoy pendiente de colocarles en el curso la información sobre el horario de atención de los tutores. Nosotros los tutores nos repartimos los horarios para asegurarnos de que siempre alguien esté atento a dar respuestas. ¿Sí? Yo tengo un horario que ya lo compartí en el curso, en la parte donde dice atención sincrónica, ¿cierto? Allí está ya mi horario, yo atiendo los martes y atiendo los viernes, pero yo en realidad atiendo todos los días porque en cuanto tenga la aplicación abierta y llega un mensaje, yo trato de responderlo lo más pronto posible. Entonces, mi recomendación sería utilicemos Teams. ¿Listo? Los que están aquí en esta reunión y que me aparece el nombre en pantalla, entiendo que ya están formando parte del equipo. Entonces, todo lo que tienen que hacer es darle nueva charla y escribir allí. ¿Listo? Y yo voy a tratar de responderles con la mayor prontitud y las horas en que yo no estoy activo en la herramienta, pues seguramente alguno de los tutores lo hará. ¿Listo? Sin embargo, miren, si alguno de ustedes, si por alguna razón necesita comunicarse conmigo para tratar algún tema en particular, me escriben en el chat del curso y con mucho gusto encontramos un espacio en el que podamos reunirnos por cualquier medio, ya sea por Teams, por Skype o por Meet, ¿cierto? Tantas posibilidades que hay actualmente para interactuar, ¿sí? Entonces, no siempre pues hay la necesidad de una conversación así fuera de las teleconferencias y esto, porque como tenemos varios encuentros, seguramente allí vamos a tener oportunidad de estar conversando. Pero si alguno de ustedes necesita comunicarse conmigo, solamente escríbame en el correo del curso, me gustaría tener una conversación con usted sobre tal tema y buscamos el horario en que podamos reunirnos y con mucho gusto pues yo les atiendo y les brindo la información que necesiten. Buenas noches, tutor. Buenas Tutor, noches. lo que pasa es que yo envié la solicitud al grupo de Teams y todavía no me ha sido aceptada. ¿Cuándo la envió? El día de hoy, como a mediodía más o menos. Como al mediodía. Yo acepté hoy todas las que llegaron. Usted tiene su cuenta de Teams, ¿verdad? Sí, sí, señor. Eso. Porque hoy he rechazado una que me decía usuario desconocido solicita unirse al equipo. Y pues si es desconocido no lo puedo admitir en el equipo. No, Pero no, si señor, usted yo tiene tengo su la cuenta, cuenta de la UNAD, o sea, el correo bien, institucional. seguramente ya tiene acceso porque por ahí debió entrar usted a la reunión. No, pues yo ingresé por el enlace que nos envió un compañero,
pero pues incluso acá no tengo acceso al chat por esa misma razón. Bien. ¿Segura que lo envió al equipo del curso de este periodo? ¿No sería que me lo envió al anterior? ¿Por dónde fue usted para hacer la solicitud? ¿Por el enlace que les coloqué en el curso? Sí, señor, por el enlace que nos envió en el correo del curso. Bien. Hágame el favor de volver a intentar, listo, para poderle dar acceso. Yo les he estado dando acceso a todos en la medida en que han llegado las solicitudes. No sé qué ha pasado. Ok. Algo debió pasar. Si seguimos sin tener acceso, por favor me avisa por Bueno, el tutor, se la voy a enviar del nuevamente. curso. Ajá. Angie Paola ha solicitado unirse. Miren que aquí me va diciendo y ya, pero creo que mientras estoy en la reunión no puedo decirles. ¿O será que sí? Vamos a ver. Ah, parece que sí. Es una maravilla. Listo. María Juliana, Lady, Angie, aceptadas. Creo que María Juliana era que me estaba comentando, ¿no? Listo. Ya llegó la solicitud y ya se la acepté. Sí, sí, señor, ya me aparece aceptada. Gracias, tutor. Con mucho gusto. Edison Arley, ¿tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Tutor, ¿cómo puedo acceder al link del grupo? Está en el curso. En el curso, en la parte donde dice encuentros sincrónicos, allí les coloqué el enlace al equipo de Teams. También está en la información de la... Ah, sí, en los encuentros sincrónicos. También está en en el foro general, en el tema interacción social. En mi presentación, allí les dejé el enlace para vincularse al equipo de Teams. Y también les envié un correo. Claro que si alguno de ustedes lo asignaron al curso posteriormente, tal vez no haya recibido el correo de bienvenida. En el correo de bienvenida me parece que les coloqué el equipo de Teams. ¿Listo? Y si alguno que está aquí no tiene el acceso, me escribe a través del correo del curso y yo con mucho gusto les envío el enlace. Tutor, qué pena no le quito mucho tiempo. El tema puntual que quería tocar era, usted nos indicó ahorita que el diagrama no era, o sea, que el diagrama se tiene que hacer de una forma específica o puede ser algo más como general, más, un concepto más general pues de la guía, o tiene que ser con alguna forma, porque creo que se tocó un tema que había que una forma cuadrada, triangular. Sí, sí, hay una notación para el diagrama. Ajá, hay una notación para el diagrama, que es esta. Ya se la muestro de nuevo. Espera un momentico, ya lo proyecto nuevamente. Vale, gracias. Es esta, mire. El sistema lo vamos a representar mediante una elipse. ¿Sí? Este es el sistema en el cual estamos trabajando. Las entidades externas, que son otras empresas, otros sistemas, otras instituciones con las cuales nuestro sistema se relaciona, se llaman entidades externas y van a ir en un rectángulo. ¿Sí? Y el intercambio de información que hacen entre ellas se llaman flujos y van a estar representados por flechas que apuntan en la dirección en que va la información y colocamos una etiqueta indicando cuál es la información que comparten entre ellas, que comparten con nuestro sistema, ¿no? O nuestro sistema comparte con estas entidades externas. Esta es la notación para un diagrama de contexto. Listo, profe, muchas gracias. Sí, recuerden que les voy a compartir la grabación y las diapositivas, así que ustedes pueden luego mirarlo con más detalle. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo creo que No. Ah, por aquí alguien me pegó el enlace de Teams del equipo. Listo, entonces aquí, yo no sé si esto queda luego en la grabación activo, pero como les dije, si alguien necesita el enlace, aunque creo que todos los que están aquí ya lo tienen, en el curso está, ¿no? En el curso está publicado.
Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos ustedes por disponer de este tiempo y acudir a esta reunión. Espero que haya sido de provecho. Sí, nuestra intención es, pues, contribuir a su formación. Entonces, a través de estas reuniones estamos buscando que haya una comprensión de los temas, que haya un apoyo de nuestra parte para el desarrollo de las actividades y que le saquemos el mejor provecho a este curso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan buena noche. Y todos invitados Muchas para el gracias. siguiente encuentro, que es de hoy en 8. Gracias, tutor. Vale, tutor, gracias. No, Muchas yo no. gracias. Gracias. Compañero. Muchas gracias. Hasta luego, Buenas tutor. noches. Feliz noche, que estén bien. Director, Gracias. muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Tutor, su merced, ¿no me podría confirmar si le llegó la solicitud para unirme al grupo, por favor?